El silencio que cayó sobre el restaurante más exclusivo de Manhattan de Kingsley era tan denso que parecía tener peso. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos se detuvieron en el aire y docenas de ojos se fijaron en el pequeño espacio entre las mesas. Lucas Montgomery, de 10 años, temblaba visiblemente. Sus piernas, atrapadas en aparatos metálicos, vacilaban mientras extendía la mano hacia Diana Johnson, la única camarera negra del restaurante. El piano en vivo acababa de comenzar una melodía suave, y el impulso del niño de pedirle a alguien que bailara surgió sin advertencia. «Señor, controle a su hijo». La voz aguda del gerente Thornton cortó el silencio. «Eso es inapropiado. Este no es un salón de baile, y nuestros empleados no están aquí para entretener a los niños». Richard Montgomery, propietario de Montgomery Investments y uno de los hombres más ricos del país, tragó con dificultad. Era la primera vez que llevaba a Lucas a cenar en público desde el accidente que había paralizado parcialmente sus piernas 2 años antes. Un error que no repetiría. «Lucas, siéntate». La orden salió baja pero firme. Diana permaneció inmóvil, su mirada alternando entre el gerente, el multimillonario y el niño cuya mano seguía suspendida en el aire. En sus 5 años trabajando allí, había aprendido a volverse invisible, especialmente ante clientes como Montgomery. «Señor Thornton, me voy. Mi turno ha terminado». Su voz sonó tranquila mientras se quitaba el delantal y lo colocaba sobre la bandeja. Luego, para asombro de todos, sonrió a Lucas y tomó su mano. «No puedo bailar con un delantal puesto». Richard se levantó bruscamente. «¿Qué cree que está haciendo?» Diana sostuvo su mirada. «Estoy aceptando una invitación, señor». Antes de que alguien pudiera intervenir, Lucas dio un paso vacilante hacia adelante. Su pie se arrastró dolorosamente por el suelo y el metal de sus aparatos chirrió. Pero Diana no intentó guiarlo ni apresurarlo. Simplemente ajustó su propio paso al de él. «La despedirán mañana», susurró una mujer en la mesa de al lado. Richard observó paralizado. Un recuerdo repentino lo golpeó. Elizabeth, su difunta esposa, bailando con Lucas en la sala de estar. «No se trata de perfección», había dicho ella. «Se trata de conexión». Mientras Diana seguía los torpes pasos de Lucas, algo en los ojos del niño cambió. El miedo dio paso a una intensa concentración. La vergüenza se transformó en tímido orgullo. Por primera vez desde el accidente no lo guiaban, ni lo ayudaban, ni lo corregían. Él estaba dirigiendo. «Señor Montgomery». La voz del gerente interrumpió sus pensamientos. «Le aseguro que esto no volverá a suceder. Ella será debidamente sancionada». Richard no respondió. Todo el restaurante parecía esperar su reacción. Al fin y al cabo, un hombre de su poder podía acabar con la carrera de cualquiera con una sola palabra. Los empleados dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Los demás clientes observaban con morbosa curiosidad. Sin embargo, la sonrisa de Lucas fue el único sonido que resonó en su mente. Diana condujo al niño de nuevo hasta la mesa después de 3 pasos de baile. «Gracias por invitarme a salir», dijo formalmente como si hablara con un adulto. «Ha sido un honor». Cuando se volvió para marcharse, Richard la detuvo. «Espere». Su voz sonó diferente, casi irreconocible para él mismo. «¿Cuál es su nombre completo?» «Diana Johnson, señor». Richard asintió lentamente. «Diana Johnson», repitió como si lo memorizara. Luego sacó una tarjeta del interior de su chaqueta y se la extendió. «Mi oficina. Mañana a las 10:00 am». Todo el restaurante contuvo la respiración. Diana aceptó la tarjeta sin mostrar emoción, pero su mano tembló levemente. «Papá», lo llamó Lucas mientras ella se alejaba. «¿Por qué hiciste eso?» La pregunta flotó en el aire como una acusación. Richard miró a su hijo y, por un breve momento, vio no solo al niño que Elizabeth había dejado a su cuidado, sino a un ser humano completo cuyos deseos y necesidades había ignorado sistemáticamente durante 2 años. Mientras la cena continuaba en un silencio incómodo, nadie notó la mirada de Diana antes de marcharse. No era de miedo ni de resignación, sino de una tranquila determinación que contrastaba con la tormenta que se gestaba en los ojos de Richard Montgomery. El vestíbulo de Montgomery Tower brillaba con sus paredes de vidrio y mármol, reflejando la luz del sol de la mañana. Diana Johnson se sintió inmediatamente fuera de lugar en su mejor atuendo, una falda azul marino y una blusa blanca comprada en oferta. Las personas que pasaban junto a ella vestían ropa que probablemente costaba más que su alquiler mensual. «Diana Johnson para ver al señor Montgomery», dijo a la recepcionista, quien la examinó con una mirada clínica antes de hacer una llamada. «Piso 18, la señorita Winters la atenderá». En el ascensor, Diana respiró hondo, sujetando su bolso gastado contra el pecho. No era miedo lo que sentía. Era una determinación tranquila que provenía de haber enfrentado cosas peores, mucho peores.
La señorita Winters era una mujer de unos 40 años, con mirada aguda y postura impecable. El señor Montgomery está en una llamada de conferencia. Por favor, sígame. Mientras caminaba por los pasillos con espejos, Diana sintió las miradas curiosas de los empleados. Una mujer negra siendo escoltada por las oficinas ejecutivas era un suceso lo bastante raro como para causar especulación. «La despidió, ¿verdad?», preguntó Winters de repente cuando estuvieron solas en una sala de espera. «Suele pasar. Los clientes poderosos llaman y la gente como usted pierde su trabajo». «¿La gente como yo?». «Ya sabe a lo que me refiero», dijo Winters, ajustándose las gafas. «Empleados que no saben cuál es su lugar». Diana sonrió no divertida. «¿Y exactamente dónde sería ese lugar?». Antes de que Winters pudiera responder, su teléfono sonó. «La recibirá ahora». La oficina de Richard Montgomery ocupaba la mitad del piso. A través de las ventanas de suelo a techo, Manhattan parecía un patio de recreo distante. El hombre estaba de pie, mirando la ciudad como si fuera de su propiedad personal. «Señor Montgomery», lo saludó Diana formalmente. Richard se volvió, su rostro una máscara de control estudiado. «Señorita Johnson, gracias por venir», señaló una silla. «Por favor». El silencio que siguió fue calculado, una táctica que Diana reconoció de inmediato. Era el tipo de silencio diseñado para que las personas nerviosas hablaran demasiado, se incriminaran solas. «¿Tiene formación?», preguntó finalmente Richard. «¿Perdón?». «Educación, universidad». Diana mantuvo firme la mirada. «Licenciatura en Desarrollo Infantil por la Universidad de Nueva York. Maestría incompleta en Educación Especial». Algo cruzó el rostro de Richard. Sorpresa, quizás. «¿Y trabaja como camarera?». «Trabajo en 3 empleos, en realidad. El restaurante, una librería los fines de semana y como tutora cuando consigo alumnos». Richard se acercó a su mesa, tomando una carpeta. «He investigado sobre usted, señorita Johnson. Quería entender quién era la persona que...». Vaciló. «Bailó con mi hijo». Abrió la carpeta, revelando fotos impresas de un centro comunitario. «Freedom Steps. Usted lo fundó hace 6 años». Diana se enderezó en la silla. «Lo cofundé con mi hermana Zoe. Un programa de danza para niños con discapacidades físicas». Richard hojeó algunos documentos, que ahora está a punto de cerrar por falta de fondos. Diana no mostró sorpresa. Por supuesto, él habría averiguado todo eso en menos de 24 horas. «No he venido aquí a pedirle dinero, señor Montgomery». «Entonces, ¿por qué vino?». «Porque usted me invitó». Richard rió suavemente, un sonido sin alegría. «Justo». Se levantó de nuevo, inquieto. «Quiero que trabaje para mí». Diana parpadeó, genuinamente sorprendida. ¿Como camarera en su casa? El rostro de Richard se endureció. «Como acompañante terapéutica para Lucas». El nombre de su hijo parecía difícil de pronunciar para él. Diana notó cómo sus ojos se desviaban momentáneamente hacia una foto sobre la mesa. Una mujer sonriente sosteniendo a un bebé. «Tengo a los mejores especialistas del país», continuó Richard. «Fisioterapeutas, neurólogos, psicólogos». «Pero lo que usted hizo ayer...». Pausó como si las palabras lo traicionaran. «Solo fue un baile, señor Montgomery. Fue la primera vez que lo vi sonreír desde el accidente». La admisión le resultó dolorosa. «No quiero una bailarina para mi hijo. Quiero a alguien que pueda hacer lo que usted hizo. Seguir, no guiar». Diana estudió al hombre frente a ella. Detrás de la fachada de poder y control, vio lo que otros quizás no verían. Un padre desesperado y perdido. «Puedo pagarle 5 veces lo que gana ahora». Diana se puso de pie. «No». Richard la miró sorprendido, como alguien poco acostumbrado a oír esa palabra. «No trabajo para personas que solo ven mi color o mi clase social antes de ver mi competencia», explicó con calma. «Y definitivamente no trabajo para personas que intentan comprar soluciones a problemas emocionales». El rostro de Richard se enrojeció. «Está rechazando una oferta que resolvería sus problemas financieros por orgullo». «Por dignidad», corrigió Diana. «Y porque su hijo merece algo más que alguien contratado para fingir que le importa». Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. «Lucas no necesita más expertos. Necesita espacio para dirigir su propia vida». «¿No conoce a mi hijo?». «No», admitió Diana, «pero conozco a personas como él. Personas cuyas limitaciones físicas no son nada comparadas con las jaulas invisibles que construimos a su alrededor». Sacó una tarjeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. «Freedom Steps. Clases los martes y jueves a las 4:00 p.m. Si desea traer a Lucas, la primera clase es gratuita». Al salir, pasó junto a Winters, quien obviamente había estado escuchando detrás de la puerta. «Acaba de rechazar una oferta de Richard Montgomery», susurró incrédula.
¿Está loca? Diana sonrió. Tal vez, pero prefiero estar loca que ser propiedad. El miércoles siguiente, Diana estaba en la recepción del centro comunitario cuando Zoe, su hermana y cofundadora del proyecto, se acercó corriendo. «Hay un Bentley estacionado afuera», susurró, ajustando nerviosamente su hijab. «Y no vas a creer quién está dentro». A través de la ventana, Diana vio el lujoso coche. Lucas estaba en el asiento trasero, mirando ansiosamente hacia afuera. Richard permanecía en el asiento del conductor, con las manos todavía en el volante, como si librara una batalla interna. «No va a entrar», predijo Zoe. «Hombres como él no vienen a lugares como este». Diana sonrió, recordando la mirada de Lucas durante aquellos breves momentos de baile. No subestimes el poder de un hijo decidido. Mientras observaban, la puerta del coche se abrió. Lucas salió lentamente, ajustando sus aparatos. Luego, para sorpresa de todos, Richard también bajó. El multimillonario desentonaba con sus pantalones casuales y su suéter, un intento obvio de vestir menos formal, pero que aún gritaba privilegio. «Te dije que vendría», murmuró Diana, más para sí misma. Zoe la miró fijamente. «¿Qué hiciste?» Diana no respondió, pero sus ojos brillaban con un secreto que ni siquiera su hermana comprendía del todo. En su pequeño apartamento, del Bronx, escondido bajo la cama, había un cuaderno lleno de notas sobre niños como Lucas y hombres como Richard Montgomery. Años de observación, investigación y un plan que había comenzado con una simple aceptación de una invitación. A bailar, lo que Richard Montgomery no sabía, lo que no podía imaginar en su mundo de torres de cristal y cuentas bancarias infinitas, era que Diana Johnson no era solo una camarera que había aceptado bailar con su hijo. Era una mujer con una misión. Y su imperio de aislamiento y privilegio estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. La simple verdad de que algunas de las mayores lecciones de la vida no se pueden comprar. Deben vivirse. Freedom Steps funcionaba en un viejo almacén comunitario. Carteles hechos a mano decoraban las paredes con frases como «tu ritmo, tus reglas» y «cada movimiento cuenta». Cuando Richard y Lucas entraron, niños con varios tipos de dispositivos de movilidad practicaban movimientos libres al ritmo de una melodía ligera. «Señor Montgomery». Diana se acercó, vistiendo ropa sencilla con el logo del programa. «Bienvenido». Lucas observaba a los niños con asombro. Una niña en silla de ruedas giraba en círculos precisos, mientras un niño con una pierna protésica creaba una secuencia de pasos. «Parece caótico», comentó Richard, visiblemente incómodo. «Tiene estructura», respondió Diana. «Solo que no es la que usted reconoce». Se volvió hacia Lucas. «¿Te gustaría unirte?» El niño asintió con entusiasmo, pero miró a su padre, dudando. «Adelante», dijo Richard con tensión. «Estaré justo aquí». Mientras Diana guiaba a Lucas hacia el grupo, Zoe se acercó a Richard y le ofreció una silla. «El primer día siempre es el más difícil», comentó. «Para los padres, no para los niños». «Esto no es terapia», replicó Richard. «Contraté a los mejores especialistas en rehabilitación». «¿Y cómo ha resultado eso para Lucas?», preguntó Zoe con suavidad. La puerta del estudio se abrió. Una mujer mayor entró apoyándose en un bastón ornamentado. Tenía el cabello gris en trenzas elegantes y una presencia imponente. «La doctora Elaine Mercer», susurró Zoe. «Neurocientífica especializada en plasticidad cerebral, retirada de Harvard». La mujer saludó a varios niños antes de notar a Richard. «Señor Montgomery, ha rechazado mi propuesta de investigación 3 veces en los últimos 2 años. Doctora Mercer, no esperaba verla aquí. Superviso el programa de investigación», explicó. «Estudiamos cómo los enfoques no directivos del movimiento afectan la reconfiguración neuronal en niños con desafíos motores». «¿Investigación?», frunció el señor Richard. «Pensé que esto era solo una clase de baile comunitaria». Diana regresó, dejando a Lucas explorando movimientos con otro niño. Freedom Steps es un programa piloto de rehabilitación motora basado en la teoría de la autonomía del movimiento. Explicó. Integramos danza adaptativa con principios neurocientíficos. ¿Por qué trabaja como camarera si dirige un programa de investigación? Porque aún no tenemos financiación adecuada,
y porque personas como usted nos rechazaron 3 veces. La moneda cayó. Usted era la asistente de la doctora Mercer en las propuestas. Coautora, corrigió Mercer. Diana tiene una maestría incompleta porque tuvo que dejar la universidad para cuidar de su hermana, pero su trabajo teórico es innovador. ¿Sabía quién era yo en el restaurante?, concluyó Richard. Desde el momento en que entró, confirmó Diana, y cuando Lucas se levantó a bailar, reconocí la oportunidad de mostrar, no decir. ¿Estaba preparado el baile? Absolutamente no. Lucas eligió levantarse. Yo elegí seguirlo. Un grupo de reporteros entró al estudio. Richard se tensó de inmediato. ¿Qué es esto? La segunda parte del plan. Sonrió ligeramente Diana. Zoe mostró a Richard un artículo recién publicado. Metodología revolucionaria de rehabilitación motora muestra resultados prometedores. Publicamos nuestros primeros resultados hoy, explicó la doctora Mercer, e invitamos a la prensa. Usaron a mi hijo como maniobra de relaciones públicas. La voz de Richard era puro hielo. Diana lo llevó a una sala lateral donde fotos de docenas de niños adornaban las paredes, cada una con estadísticas manuscritas de progreso. En la última pared había un marco vacío. ¿Qué es eso?, preguntó. Nuestro futuro. El centro completo de rehabilitación que podríamos construir si tuviéramos los recursos. 500 niños al año en lugar de 50. Orquestó todo esto, murmuró Richard. El baile, la reunión, traerme aquí el día de la prensa. Vi una oportunidad y la tomé. Hace 4 meses, cuando canceló nuestra reunión sin leer la propuesta, me prometí que encontraría la forma. Diana, interrumpió Zoe. Es Lucas. Corrieron de vuelta. Lucas estaba en el centro del salón, rodeado por otros niños. Alguien había apagado la música y todos observaban en silencio. El niño se había quitado uno de los aparatos y trataba de mantener el equilibrio con solo un soporte. Lucas. Richard dio un paso al frente, pero Diana lo detuvo. Espere, susurró. Mire. Lucas respiró profundamente, concentrado. Luego, para asombro de todos, especialmente de su padre, dio un paso completo sin apoyo total. Fue pequeño, tembloroso, pero completamente suyo. Los niños aplaudieron. Los flashes de las cámaras estallaron. El rostro de Richard, normalmente sereno e inescrutable, ahora mostraba lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Por eso creamos Freedom Steps, dijo Diana en voz baja. No se trata de pasos perfectos, se trata de los primeros pasos por cuenta propia. Richard observó a su hijo, no como un problema que debía gestionarse, sino como una persona completa que descubría su propia fuerza. Esto podría haberse hecho sin manipularme, dijo finalmente. Podría haberse hecho si hubiera respondido nuestras llamadas o leído nuestras propuestas 3 veces. Los reporteros notaron a Richard. Un murmullo creció mientras Lucas, ajeno a la tensión, seguía practicando su nuevo paso con una expresión de pura concentración. Richard Montgomery estaba acorralado. Frente a él había 2 opciones: retirarse con ira, confirmando ante la prensa su reputación de hombre frío y calculador, o abrazar el momento que su hijo había creado. Entre el poder que siempre había ejercido y la libertad que su hijo necesitaba, Richard se encontró en un territorio desconocido. Uno donde ni su dinero ni su influencia definían el siguiente paso. El hombre que controlaba cada aspecto de su vida, ahora enfrentaba una elección que ninguna cantidad de riqueza podía comprar. Su mirada alternó entre su hijo sonriente y los reporteros que esperaban su reacción. La humildad no era una virtud en su vocabulario, pero al ver la transformación en el rostro de Lucas, algo dentro de él comenzó a romperse. La orquesta de poder y privilegio a la que estaba acostumbrado ahora tocaba una melodía diferente, y debía decidir, ¿seguiría dirigiendo o aprendería a seguir? Richard Montgomery enfrentó a los reporteros que esperaban su reacción. Su hijo acababa de dar un paso por sí mismo frente a las cámaras, y Diana Johnson lo había llevado hábilmente a ese momento imposible. Señor Montgomery, se acercó un reportero. ¿Podría comentar su presencia hoy en Freedom Steps? ¿Es cierto que su fundación rechazó financiar este programa 3 veces? Richard miró a Lucas, que seguía practicando su nuevo paso, ajeno a la tensión política. Luego, para sorpresa de todos, especialmente de Diana, sonrió. ¿Sabe qué es lo más difícil para alguien en mi posición?
Richard se dirigió al reportero, pero habló lo bastante alto para que todos lo escucharan. Admitir cuando estamos equivocados. Un silencio atónito llenó la sala. La Fundación Montgomery se complace en anunciar un compromiso para financiar completamente Freedom Steps durante los próximos 5 años y construir un centro de rehabilitación permanente basado en la metodología desarrollada por la doctora Mercer y la señorita Johnson. Los flashes de las cámaras explotaron. Zoe soltó un grito de sorpresa. Con una condición, añadió él, observando cómo Diana se tensaba. Que la señorita Johnson conserve total autonomía sobre el programa y su metodología, sin interferencia corporativa. 3 meses después, las excavadoras despejaban el terreno para el nuevo centro de rehabilitación Freedom Steps. El proyecto no era el más lujoso que la Fundación Montgomery hubiera financiado, pero sí el más innovador, con cada espacio diseñado con aportes directos de los niños y sus familias. Diana supervisaba la construcción con frecuencia, pero nunca sola. Lucas aparecía con regularidad, a veces trayendo a otros niños con él. Y para sorpresa constante del personal, Richard Montgomery también acudía, observando en silencio el progreso. Nunca pensé que realmente asistiría a las reuniones de la Junta, comentó Diana una tarde mientras revisaban los planos. Nunca pensé que tendría que estudiar neuroplasticidad a los 50, respondió Richard, frotándose los ojos cansados. Frente a él había un artículo científico lleno de notas adhesivas. Pero aquí estamos. Diana miró al hombre con curiosidad. ¿Esto forma parte de su penitencia pública o realmente le importa? Lucas pidió que le quitaran su segundo aparato la semana pasada. Lo sé, me lo dijo. Su anterior fisioterapeuta dijo que eso sería imposible por al menos 2 años. Diana sonrió. Pero usted la despidió, ¿recuerda? Porque usted me dijo que estaba equivocada. Y lo estaba. Diana señaló una foto de Lucas equilibrándose solo con una muleta. Está progresando más rápido que cualquier predicción médica tradicional. ¿Por qué nunca aceptó mi disculpa?, preguntó Richard de repente. Porque nunca se disculpó. Redirigió recursos, cambió políticas, financió nuestro programa. Eso no es una disculpa, es compensación. Richard asintió lentamente. Justo otra vez. En la ceremonia de inauguración, 6 meses después, el contraste con aquella noche en el restaurante no podía ser mayor. El enorme espacio adaptativo estaba lleno de niños con varios tipos de dispositivos de movilidad, todos moviéndose libremente. En el centro del salón principal, Lucas, ahora usando solo un aparato ligero en la pierna izquierda, dirigía una pequeña rutina coreografiada con otros 3 niños. Sus movimientos seguían siendo limitados, pero fluían con una confianza que ningún médico había predicho. Richard observaba desde la distancia, sin intervenir. «Ya no necesita que lo sostenga», dijo Diana, acercándose en silencio. «No», asintió Richard, «pero todavía necesita que esté cerca». Diferencia crucial. Richard se volvió para mirarla. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué exactamente?» «Por enseñarme a seguir». Un reportero se acercó. «Señor Montgomery, ¿cómo se siente al ver el progreso de su hijo?». Richard miró a Lucas, que ahora ayudaba a una niña más pequeña a encontrar su equilibrio. «Orgulloso», respondió. «No de lo que ha superado, sino de lo que ha creado para los demás». «¿Y cuál ha sido la lección más grande que ha aprendido en este viaje?». Richard Montgomery, el hombre que antes era conocido solo por su imperio financiero, miró directamente a la cámara. Que los verdaderos líderes no son aquellos que guían a otros por el camino que creen correcto, sino aquellos que tienen el valor de seguir cuando alguien les muestra un camino mejor. 1 año después, el programa Freedom Steps se expandió a 3 nuevas ciudades. Diana recibió el premio a la innovación en rehabilitación pediátrica, y su metodología comenzó a implementarse en hospitales de todo el país. Lucas, que ahora solo usaba un bastón liviano en los días difíciles, se inscribió en una escuela regular y se convirtió en portavoz juvenil del programa, inspirando a otros niños a encontrar su propio ritmo. Y Richard aprendió la lección más difícil y valiosa de todas, que el verdadero poder no reside en controlar cada movimiento, sino en saber cuándo es momento de dar un paso atrás y dejar que otros lideren el camino. En un mundo donde las personas poderosas rara vez cambian su perspectiva y donde quienes no tienen poder a menudo permanecen en las sombras. La historia de Richard, Diana y Lucas nos recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando cruzamos las fronteras invisibles que nos separan, cuando un multimillonario aprende de una camarera, cuando un padre sigue los pasos de su hijo,
Si esta historia sobre cómo un simple gesto de dignidad cambió vidas para siempre tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, porque creemos que las revoluciones más profundas no comienzan con grandes manifiestos, ni con fortunas de miles de millones de dólares. Comienzan cuando alguien tiene el valor de dar un primer paso auténtico y otro tiene la sabiduría de seguirlo.